Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo a mi canal Chamanismo y algo más. Mi nombre es Victoria Ortiz y el día de hoy les vengo a compartir una presentación para hablarles de qué son los encuentros con los guardianes de los umbrales de otros mundos cuando hacemos viajes astrales y meditaciones. ¿Ok? Bueno, para esto les voy a compartir una presentación en PowerPoint. Bueno, entonces les voy a hablar acerca de qué son los encuentros con esos guardianes de los mundos y por qué se aparecen de diferentes maneras a diferentes personas. Bueno, bueno, de acuerdo a los estudios de Brian Scott, los guardianes son seres en el mundo astral que custodian las puertas de entrada a otros niveles de conciencia y de evolución. Se aparecen ante una persona en estados alterados de conciencia. Entonces, cuando estamos en estado de profunda meditación, cuando soñamos, cuando estamos en un nivel alterado de conciencia, se pueden aparecer diferentes tipos de guardianes. Bueno. Entonces, existen muchos tipos de guardianes a nivel astral que custodian los portales a diferentes estados de conciencia. A veces su apariencia puede ser atemorizante, otras veces puede ser muy hermosa. Aparecen con la finalidad de indicarnos a nivel simbólico en qué debemos trabajar para poder evolucionar a nivel personal. El guardián es distinto de acuerdo al nivel de madurez, de evolución espiritual y emocional de un individuo. ¿Cuál es su labor? Bueno, cuando el encuentro no es forzado, sino que es espontáneo, nos protegen de contenidos que están más allá de nuestra comprensión, más allá de lo que la mente humana pueda procesar. Entonces, Brian Scott habla de que cuando estamos en esta realidad de 3D, tenemos como cierto voltaje eléctrico, por decirlo así. Y cuando estamos viajando a otros niveles, a nivel astral, a otras realidades, nos encontramos con otros voltajes. Entonces, si no estamos preparados para enfrentar estos contenidos, si forzamos el encuentro, como estas realidades son muy reales, a pesar de que creamos que es producto tal vez de la fantasía, de la imaginación, podemos eh, podemos incluso sufrir un daño psicológico porque nos pueden mostrar realidades que no estamos preparados para procesar. Bueno, ¿qué pasa cuando forzamos el contacto? Bueno, actualmente se ha hecho muy popular tomar plantas de poder como ayahuasca, peyote, honguitos, para poder viajar a estos mundos con el fin de encontrar respuestas. Y como decía anteriormente, si no estamos preparados para sostener el contenido que se nos va a mostrar de estos mundos, podemos estar expuestos a un desequilibrio emocional. Em, y por otro lado, lo que pasa cuando queremos recibir respuestas, cuando queremos recibir como una especie de iluminación espiritual, lo que hacemos es forzar que nuestra vida de 3D, de esta realidad, eh, podemos forzar que aparezcan situaciones que no estamos preparados para enfrentar, porque como estamos alterando leyes cósmicas, podemos con estos encuentros hacer que tengamos encuentros que afecten nuestra realidad, que no sean tan favorables. Bueno, entonces, como les decía, cuando forzamos estos encuentros, podemos encontrarnos con aspectos de nosotros mismos que no estamos listos para ver. Podemos tener un brote psicótico o una ruptura con la realidad o incluso una parasitación energética de seres que habitan en estos reinos. Los custodios de los umbrales son muy antiguos y poderosos. En las escuelas de misterios, este conocimiento era muy secreto
Entonces, no todas las gentes podían tener acceso a estos saberes sin antes pasar por un proceso de preparación psicológica y mental y emocional. Entonces, era conocimiento que se guardaba de una manera muy secreta, como decía, porque no se compartía con cualquier persona. Ahora ya podemos tener acceso a estos saberes, pero hay que tener mucho cuidado cuando hacemos estos viajes por el contenido que podamos encontrar en estas dimensiones. Bueno, entonces hay diferentes fases de encuentro con estos guardianes. El guardián que se aparece en la primera etapa es el guardián menor del umbral. En esta primera fase, este guardián nos muestra como en un espejo cada miedo, cada herida sin resolver, cada aspecto oscuro de nuestra personalidad, llamada también la sombra, cada defecto de carácter sin trabajar, y nos muestra la verdad de nuestra condición espiritual. Las sombras no integradas son como contaminantes espirituales que afectan las dimensiones espirituales más altas. Entonces, lo que se recomienda es hacer trabajo personal para hacer una especie de purga, porque viajar a estos mundos o querer tener acceso a dimensiones de un nivel espiritual más alto sin haber trabajado nuestros contenidos psicológicos, sin haber trabajado para resolver diferentes temas traumáticos en nuestras vidas, lo que hace es que llevamos toda esta contaminación a estos mundos. Entonces, no puede ser tan fortuito el encuentro, porque estos contenidos tienen primero que ser elaborados para podernos integrar y para poder acceder a conocimiento más elevado. Bueno, entonces, en estos primeros niveles de encuentro con los guardianes menores, en estas primeras puertas de entrada, estos guardianes aparecen como figuras tenebrosas. No están tratando de asustarnos, sino que están tratando de indicarnos que hay trabajo que hacer para enfrentar y resolver nuestros miedos antes de proceder al siguiente nivel. El trabajo requerido es trabajar con creencias limitantes, patrones emocionales y traumas para que podamos integrar todo este contenido y para poder pasar a la siguiente etapa. Bueno, en el segundo nivel de encuentro con los guardianes menores, eh, el guardián ya no nos muestra contenido personal, y este contenido aparece después de años de trabajo con nosotros mismos. Y nos muestra imágenes de la sombra del inconsciente colectivo de la humanidad. Nos muestra también el trauma colectivo de nuestra línea familiar, cultural, nacional y de la especie humana. Cada guardián conoce todos los contenidos de nuestra mente, de nuestro espíritu y de nuestras emociones, y sabe para lo que estamos listos y no estamos listos para manejar. El auténtico progreso no consiste en pelear con nuestra humanidad, sino de integrarla con sombras y todo lo demás. Bueno, ¿cuáles son los indicadores que nos dicen que vamos a tener un posible encuentro? Bueno, después de que pasamos, por ejemplo, por una gran depresión, que se le conoce también como la noche oscura del alma, podemos estar listos para un encuentro con el guardián. Y también cuando nos confrontamos con creencias que ya no nos sirven, cuando enfrentamos aspectos de nosotros que trabajamos duros por esconder, que preferimos no abordar, que se le conoce a estos defectos de carácter como la sombra. También cuando evitamos prácticas espirituales que antes nos llenaban el alma, y cuando estamos pasando por esta profunda depresión y estamos en una crisis, ya no nos llena lo que antes nos satisfacía. Bueno, entonces, estos indicadores son un mensaje de la psique, reconociendo que no hay punto de retorno y que cambiar se vuelve inevitable. También cuando conectamos con gente pasando por lo mismo que nosotros, cuando estamos viendo continuamente números repetidos,
Es la realidad tratando de comunicar un mensaje importante. Bueno, ¿cuáles son las señales de la influencia de los guardianes de los mundos en nuestra vida? Cuando nos sentimos impulsados a actuar, cuando nos llenamos de energía, cuando tenemos cambios en los patrones de sueño, alta sensibilidad al medio ambiente, habilidades psíquicas altas y cuando podemos ver o sentir los niveles sutiles de la realidad. En realidad, los guardianes tienen una función protectora, pero independientemente de la apariencia con la que se nos muestren, lo que están tratando de hacer es de mandarnos esos mensajes para que hagamos cambios en nuestra vida. Y tienen en realidad una misión de ser una especie de guías y de ser protectores de nuestra psique, pero tenemos que estar susceptibles al mensaje oculto que hay detrás de su apariencia. Bueno, hay tres fases de aparición y ya habíamos hablado de la primera fase, que es la fase del terrible. Entonces, se presentan como la encarnación de lo que más tememos de nosotros mismos. Cada aspecto de nosotros que nos esforzamos por esconder nos muestra un aspecto cruel de nosotros mismos, que encarna cada pensamiento cruel que hayamos tenido, cada acto de cobardía, cada vez que mostramos egoísmo en lugar de amor. El terrible nos hace experimentar estas realidades haciéndonos sentir el peso de nuestra capacidad para la oscuridad. Entonces, abrazar nuestra humanidad no quiere decir eh, que cuando estamos en un nivel de desarrollo espiritual somos pues siempre iluminados, nunca nos enojamos, siempre estamos de buen humor. O sea, no. Quiere decir integrar todos esos aspectos de nosotros que no son tan agradables para que sean nuestros aliados, para que podamos entender que así como tenemos una gran capacidad para hacer el mal, también podemos escoger hacerlo diferente, pero primero tenemos que integrar nuestra humanidad al trabajar con nuestras sombras. Bueno, cuando la influencia del terrible aparece en nuestra vida, van a empezar a ocurrir ciertas cosas. Por ejemplo, si cargamos con la herida del abandono, se va a manifestar en nuestra realidad como gente que amas alejándose de ti. Te muestra tus heridas psicológicas más profundas. Si tienes miedo al poder, te mostrará la parte de ti en que has usado ese poder de forma destructiva, mostrándote visiones del daño que puedes causar si tu desarrollo espiritual se desvía del buen camino. No está tratando de asustarte, sino de mostrarte tu condición espiritual actual sin que te derrumbes o te des la vuelta o lo ignores. El trabajo por hacer es reconocer las sombras en ti y transformarlas. Este es el mensaje cuando se nos aparece el terrible. La segunda fase de aparición es cuando tenemos visualizaciones de un ser hermoso. El hermoso nos ofrece versiones de lo que siempre hemos deseado de nosotros, mostrándonos como el elegido, el hermoso, talentoso, especial, y representa lo que quisiste espiritualmente, como escogido por fuerzas divinas. Te muestra dones espirituales que siempre has querido. Esta fase puede ser engañosa porque puede mostrarte posibles realidades futuras. Te puede estar probando para que puedas ser capaz de discernir entre aspiraciones espirituales auténticas o engaño del ego disfrazado como avance espiritual. Puede aparecer como seres iluminados dispuestos a asistirte si te rindes ante su guianza. Entonces, aquí el mensaje es saber discernir cuando se trata de una ilusión eh, para que caigamos en el orgullo espiritual o cuando nos muestra la posibilidad de posibles talentos que podemos llegar a desarrollar. Pero la trampa consiste en no caer, si vemos a un ser bellísimo, en creer que somos especiales, que ya estamos más allá del bien y del mal, sino que aquí la invitación es para que pongamos en una balanza eh,
este mensaje y podamos discernir entre el verdadero desarrollo o un posible engaño para que caigamos en una trampa del ego, del orgullo espiritual. Bueno, el hermoso también puede mostrarnos futuros en donde somos capaces de llevar a cabo sanaciones grupales, donde nos siguen miles de personas y, y te prueba para que puedas distinguir entre un llamado espiritual genuino o una fantasía de grandiosidad espiritual que puede ser mal interpretada para engrandecer tu sentido de importancia espiritual, que era lo que les estaba diciendo anteriormente. Bueno, la tercera fase de aparición es la fase del verdadero o del genuino. En esta aparición con este tipo de guardián, este ser no te muestra tus peores miedos o tus fantasías de grandiosidad, sino que te muestra lo que está presente en tu conciencia en el estado actual. Te muestra tus fortalezas genuinas y tus limitaciones, tu nivel auténtico de desarrollo y los pasos siguientes a tomar en tu evolución espiritual. No hay drama, terror o seducción. Te permite verte a ti mismo con la misma objetividad que el universo te percibe. Cuando se te aparece el genuino, te permite también percibirte a ti mismo libre de ilusiones, con la cualidad de tu presencia. Te puede indicar que has avanzado en tu desarrollo espiritual, pero aún eres víctima de orgullo espiritual. Puedes estar listo para un nivel mayor de servicio espiritual, pero debes primero integrar material de la sombra que aún está sin resolver. Puede ser una imagen parecida a ti, pero sin máscaras de ilusión espiritual. Se considera un espíritu guía más en tu desarrollo o evolución. Que cada persona tiene un equipo de guías espirituales, dependiendo de su nivel de desarrollo. Entonces, el genuino, este guardián, también puede ser parte de tu equipo de asistentes espirituales. Bueno, entonces, como he venido diciendo, cada guardián te indica no solo tus retos espirituales en la actualidad, sino los pasos a seguir en tu evolución. Para un encuentro positivo y seguro, el contacto con el guardián no tiene por qué estar impregnado por miedo. Hay pasos y hay un protocolo seguro si quieren conectar con este tipo de ser que custodia su alma y se puede hacer en una sesión de terapia individual y bueno, en un contexto de seguridad y de protección para que no tenga por qué ser un encuentro aterrador. Entonces, si alguien quiere conectar con su guardián, me puede escribir eh, por privado para poder tener una sesión conmigo. Bueno, pues esto fue todo el día de hoy. Espero que les sea de utilidad este material y hagan clic para recibir nuevas notificaciones cuando subo un nuevo video y si gustan compartirlo, pues bueno, se los voy a agradecer. Pues muchas gracias, les mando un abrazo y pues nos vemos pronto. Hasta luego.